La Casa Vilanova Artigas, también llamada la Casa del Arquitecto, fue diseñada por el arquitecto brasileño João Batista Vilanova Artigas en el año 1949, en Sao Paulo, Brasil. Esta vivienda, que pertenece a una etapa intermedia en el movimiento moderno en Brasil, fue construida por el arquitecto para él y su familia. Antes de profundizar en el diseño de la vivienda, debemos hablar de su autor y su trayectoria, así como del contexto histórico en el momento de la edificación de la casa. Vilanova Artigas nació en Curitiba, Brasil, en el año 1915. La obra del arquitecto brasileño está asociada al movimiento arquitectónico conocido como Escuela Paulista. Se graduó como ingeniero arquitecto de la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo. A pesar de haber nacido en la ciudad de Curitiba, Vilanova Artigas resalta entre los principales nombres de la historia de la arquitectura de Sao Paulo, debido a su vasta obra en esta ciudad y por la importancia que tuvo en la formación de toda una generación de arquitectos. Cuando se hizo profesor de la Escuela Politécnica, Artigas formó parte de un grupo de profesores que dio origen a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo. Artigas fue responsable, junto al arquitecto Carlos Cascaldi, del proyecto de la nueva sede de la facultad, un edificio localizado en la ciudad universitaria que lleva su nombre y sintetiza su pensamiento arquitectónico. La extensa obra del arquitecto inició en el año 1938. La Casa Vilanova Artigas fue construida en Sao Paulo en 1949. Antes de esta, había construido ya numerosas viviendas en esta ciudad. La parcela sobre la que la vivienda está edificada es de 1000 metros cuadrados en total. Sobre ella se edificaron dos casas, la vivienda en cuestión y una anterior a ella, construida en 1942. Ambas permanecen en pie hasta la actualidad. El primer edificio es una vivienda conocida como La Casita, y el segundo, de 1949, es la Casa Vilanova Artigas. La casita delata una influencia del modernismo ligada a Frank Lloyd Wright. En esta maqueta se explica muy bien el emplazamiento y relación entre ambos proyectos en el lote. De esta forma, la Casa Vilanova Artigas se convierte en la llamada segunda residencia de Vilanova Artigas. Este proyecto de 1949 consiste en una construcción más grande y totalmente moderna para la época. La casa posee un diseño de líneas geométricas y un carácter más racional, influencia del racionalismo de Le Corbusier. Se trata de un proyecto muy audaz para la época en que se hizo. Significó un hito de cambio, tanto en la arquitectura como en la sociedad misma. Se relata que la residencia era tan diferente de las otras casas del barrio que, según Rosa Artigas, la hija del arquitecto, los transeúntes tocaban el timbre para preguntar si en aquella construcción funcionaba una iglesia o una fábrica. Con esta vivienda, el arquitecto rompió los estándares de la época, dejando a la humanidad una magnífica obra y un hito en la historia de la ciudad y sus cambios. La Casa Vilanova Artigas expresa un sentido de interpenetración social propia del arquitecto. Los espacios son privados, pequeños y acogedores, con una sala de estar integrada a la terraza y un estudio en un plano elevado. La cubierta es de planos inclinados asimétricos que convergen en una sola canaleta de captación de aguas pluviales, una solución que el arquitecto utiliza también en otros proyectos residenciales. La distribución de la vivienda se compone de 9 espacios: el acceso, el garaje, la cocina, la sala, la terraza, el baño, la lavandería, los dormitorios y el estudio. El acceso al edificio está delimitado por las paredes del garaje, con un giro de orientación de 45 grados de la fachada principal. Sobre el garaje aparece una bóveda rebajada, abierta en ambos frentes. Se accede a la vivienda por una pequeña puerta de hierro entre paredes de mampostería pintadas de blanco que conduce a un camino descubierto al lado del garaje. Luego se llega a un atrio cubierto por una losa plana. La vivienda posee una estructura de 6 pilotes y de muros de carga, elementos sobre los que descansa la cubierta de concreto en estilo mariposa. Mediante la estructura de la vivienda, los espacios sociales son continuos, permitiendo una fluidez entre el salón y la salida a la terraza, a través de una cortina de vidrio de estructura metálica. Asimismo, la cocina de la casa permanece abierta. Las paredes que cierran el edificio son de ladrillo macizo con un color alterado,
generalmente con una pintura que no lleva yeso ni en el interior ni en el exterior, con una sola excepción: el extremo del lado izquierdo, donde se encuentra el dormitorio más grande, enlucido externamente y pintado de blanco. Las paredes de ladrillo son de tres colores: blanco, rojo y azul, con tonos cerrados. Estas paredes no llegan al techo, sino que dan paso a ventanas altas empotradas en la pendiente que marca la cubierta, iluminando el interior de la casa. De esta forma, los materiales consisten en su mayoría en concreto, ladrillo y vidrio. La distribución de la planta finalmente se hace en forma lineal. Las dos casas rompen con el estilo de servidumbre que se habituaba en todo el país, con cambios importantes, como la ausencia de espacios para los empleados o el acceso a la cocina a través de un patio trasero. Mientras que las habitaciones privadas son pequeñas, la sala es bastante amplia, al ser el espacio más importante de la vivienda. Mediante el pliegue de la cubierta, la sala recibe una doble altura, para después abrirle paso a la terraza, a través de la mampara de vidrio y carpintería metálica. En la sala también podemos observar una chimenea de ladrillo que acompaña esta estancia. Desde esta sala, en el extremo más próximo al ingreso, surge una escalera delimitada por cortinas de vidrio en ambos lados y que lleva al estudio en el plano más elevado de la vivienda, donde la cubierta cobra la suficiente altura para hacerlo habitable. El estudio también posee un cerramiento de vidrio, cuya visual desemboca al origen de la sala. Entre la sala y el estudio se encuentra la terraza a doble altura. Mediante este dinamismo entre la cubierta y los espacios que crea bajo ella, el arquitecto delata su ingenio. De esta forma, el edificio consiste en una vivienda ligera y económica, con una cubierta que permite un escalonamiento de espacios. Hoy en día, la Casa Vilanova Artigas está ocupada por el grupo editorial GIZ Brasil, que se centra en la arquitectura y el diseño, y organiza conferencias, visitas guiadas a la casa y varias otras acciones.